Bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando La Cinta Métrica, más allá del cine. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. ¡Comenzamos! Pues Miguel, cuando quieras hacer la introducción tú mismo. Sí, la mía, otra vez todo. Otra vez, ya te hemos cogido, ya le has cogido el gustillo. Dale, silénciate. Esta vez porque la idea fue tuya, ¿no? ¿O esto cómo fue? No, esto es más de Samu que esto de la lengua de las mariposas, más de Samu que Miguel, a ti se te da bien la introducción. Dani, silénciate. Dale. Pues iniciamos este capítulo 51 en el que hemos intentado hacer un experimento, ya que en vez de hablar hoy de dos películas, vamos a hablar de una película y del texto en el que está basada esa película. Hablamos de La lengua de las mariposas. Comenzamos. Comenzamos. Dale, Miguel, tú mismo, empieza. Bueno, vamos a ver. La verdad que vamos a ver, una película que está basada en un texto habitualmente suele ser una novela, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un cuento de apenas 12 páginas, porque yo creo que está claro, aunque está basado en 3 cuentos la película, yo creo que está claro que la idea principal es el cuento de la lengua de las mariposas, ¿no? Los otros dos, pues, se han utilizado como, pues no voy a decir tampoco de relleno, pero bueno, un poco son dos historias que se han metido ahí, por cierto, muy bien metidas en la película, y a pesar de ser una película que está basada en un cuento de unas pocas páginas, me parece impresionante la cantidad, cómo con un simple cuento se refleja claramente y de una forma muy, muy específica una época concreta de España en un mundo rural y donde se ve claramente hay dos, creo que el cuento y la película tiene dos pilares fundamentales de esta España de los últimos 100 años, que son la política por un lado y la religión por otra. Y ahí se manifiestan totalmente, ya digo, en un cuento de apenas 12 hojas y en la película, por supuesto, ¿no? Yo para ir empezando un poquito, quiero decir que a mí me encantó tanto los 3 cuentos como la película, y creo que a mí personalmente la experiencia me ha gustado. Sobre todo vamos a ver ahora cómo vamos a sacar adelante el programa, pero la experiencia de leer el libro, ver cómo se ha basado y demás, me ha gustado. Me parece, al igual que Miguel, coincido totalmente con Miguel, en que los 3 cuentos, el primero, La lengua de las mariposas, es la base principal de la película, y cómo ha encajado Rafael Azcona maravillosamente bien los otros 2 cuentos. O sea, los ha hilado maravillosamente, y no ha perdido en ningún momento la esencia de los cuentos. O sea, te los cuentan, te los cuentan, nunca mejor dicho, ahí en la película, pero hilándolo perfectamente. Y me ha gustado ver la experiencia de cómo hacer de 3 cuentos, sacas un guión, hilándolo de esa forma, de cómo, me imagino que ahora ya lo veremos más adelante o lo iremos hablando, de cómo es posible, claro, son 3 historias totalmente diferentes, pero consigues hacer una sola, y cómo unes, cambias hechos. Por ejemplo, en la del segundo, la del Un saxo en la niebla, que él trabaja en el cuento original, es en una obra, llevando el botijo, y en esta trabaja en la farmacia, en la que lo hace hermano del niño y demás. Y esa forma de hilarlo, luego diré una parte que me ha encantado de hilar, cuando digamos el inicio de Dani. Pero me ha encantado la forma que se ha hecho el guión, y luego la puesta en escena, por supuesto, de José Luis Cuerda, y la maestría de Cuerda dirigiendo a todo eso. Y el niño me ha parecido que ha estado dirigido de una forma brutal. No hablar de Fernando Benagome, que eso ya está más que... Sabemos que Fernando Benagome lo borda. Entonces, a mí, el que el que haya dirigido de esa forma magistral tanto al niño como a Fernando Gómez, me parece una cosa maravillosa. Bueno, pues yo, antes que nada, coincido efectivamente con los dos. El cuento de la lengua de las mariposas, por supuesto, es el eje central de esta historia, más allá de que sea el título común de la película y la novela, ¿no? Bueno, de la novela, de la película y este relato en concreto. Y cómo están perfectamente
enlazado en las otras dos historias, que eran independientes en los cuentos, y aquí creando una única narración. Por lo tanto, muchas veces decimos, no, es una mala adaptación porque no lleva el reflejo de los cuentos. No, yo creo que aquí es precisamente una buena adaptación, porque de 3 cuentos completamente independientes ha creado una única historia bastante bien cohesionada y conexa, ¿no? No sé si está bien dicho así. Destacar también, más allá de eso, de la adaptación, la intervención no tanto del niño protagonista como por supuesto de Fernán Gómez en cada secuencia que tiene, me parece fundamental la música. Bueno, me pareció que es de Amenábar. Le contextualiza toda la historia, te posiciona, te lleva, parece que te transporta a ese momento de la historia en concreto de esta de España, y me parece algo fundamental para entrar en la historia, desde el principio, desde los créditos, la música, cómo te sumerge en ese mundo rural, ¿no? Esa España rural de hace casi 100 años ya, me parece fundamental para conectar con la obra en concreto. Y por último, por estar de acuerdo en eso que dijo Miguel y añadir algo más, que esta es una historia que vertebra la España entre políticos y religiosos, o política y religión, y dentro de esa realidad el papel fundamental, en este caso representa la figura de Fernán Gómez, ¿no? Don Germán se llamaba. Don Gregorio. Don Gregorio, perdón. La figura de Fernán Gómez, Don Gregorio, el personaje, como representante de un sector de la sociedad que buscaba el bien común por encima de intereses, ¿no? Ya será algo que desarrollemos ahora mejor. Pero eso, como el papel de los docentes y de la educación bien entendida en este caso, cómo era necesaria en una España que, como se veía ahí, se vertebraba y se vertebró. En definitiva, me parece una buena lección, y como experimento me ha gustado porque ha sido eso, 3 relatos cortos, cómodos de leer y que permiten ver claramente las semejanzas o diferencias, o en este caso la buena adaptación que ha sido en este caso eso, la lengua de las mariposas. Es que además por tercer programa consecutivo destacamos el guión, precisamente a diferencia de los otros dos programas, en El Golpe y 9 Reinas, porque el guión, pues lógicamente era parte fundamental de las dos historias que se contaban. En el último programa, nuestro programa 50, pues hablábamos un poco del protagonismo que los protagonistas, para que la redundancia, tenían también en el guión, y por eso hablábamos del guión. Y en este caso hablamos del guión. Si no nos hubiésemos leído el libro, a lo mejor nos hubiese parecido, bueno, nos hubiese, ¿sabes? No nos hubiese destacado tanto a lo mejor, pero yo creo que el hecho de habernos leído el texto en el que está basada la película y después ver la película, realmente recobra mucha importancia el guión, cómo pasa de 3 cuentos a hacer un guión. Claro, estamos hablando de Rafael Azcona. Rafael Azcona, bueno, me dio un poco por mirar un poco la filmografía de este señor, y aparte de los premios, que tiene 7 Goya de 13 nominaciones, ha hecho guiones, casi todas las películas de Berlanga, de José Luis Cuerda, esta también, Los girasoles ciegos, El bosque animado. Bueno, tiene una carrera de películas, de guiones, que es una pasada, en solitario y en conjunto con, a lo mejor, con algunos directores también. Pero la carrera de este señor es francamente destacable. Y esa era mi reflexión, que por tercera vez, y motivado quizás por eso, porque como digo, al leernos el cuento, pues quiera o no quiera, y ver la película, nos fijamos en el guión, cómo este señor ha cogido esos 3 cuentos, y bueno, lo que venimos hablando de los últimos minutos, que ha cogido esos 3 cuentos y los ha hilado perfectamente para crear una historia coherente, y ha metido esos 2 cuentos más pequeños en la historia central de la lengua de las mariposas. Por cierto, como curiosidad, ya que nombraste a Amenábar, que hace la música, en los títulos de crédito también me encontré a Mateo Gil como ayudante de dirección. Sí, exacto, sí, ayudante de dirección. Que es el mismo año que él hace su primera película, en el 99, que es Nadie conoce a nadie. Sí, que compite con esta en los Goyas, además. Ah, además. Sí, bueno, y da la casualidad que La lengua de las mariposas se lleva el Goya al mejor guión adaptado, y la de Mateo Gil, que lo miré antes también, y Mateo Gil se lleva la de efectos especiales. Bueno, no se lo lleva la película, la de Nadie conoce a nadie. Es que tú date cuenta que la relación no sé si la conoces, la relación de Cuerda con ellos dos. Cuerda es con su productora, hasta la del Escorpión, es quien produce las primeras películas tanto de Amenábar como la de Mateo Gil, entonces tienen con ellos una relación bastante especial, y bueno, y por eso me imagino que están los dos ahí colaborando con él como amigos también, más allá de profesionales, vamos. Bueno, de hecho yo siempre había tenido como que José Luis Cuerda fue el descubridor de Amenábar, o por lo menos el que le dio
Sí, que le dicen que fue. dio, que le financió su primera película o produjo, Sí, ¿no? Su sí, primera sí, sí, película. sí, fue su producto de financiación. Lo que se dice siempre es que alguien le llevó un corto, el corto de Amenábar, no me acuerdo el nombre ahí, y tiene un nombre raro. Algo de una luna o algo me suena, algo de media luna Sí, o algo me no me suena. acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene un nombre de un insecto, pero no me acuerdo ahora cómo Ah, se llama. ¿Vale? Y porque salía esta persona como, no sé, creo que era una chica, creo que era una chica, no estoy seguro, ¿vale? Como actriz y lo llevó a la productora de cuerda para que hubiese su trabajo y tal, y pudiese valorar, pues si la contrataba para el tema de casting y demás. Y a Cuerda le gustó y lo que quiso fue conocer al director. Y a partir de ahí, eso es lo que se dice, ¿vale? Esa es la famosa leyenda que hay de los sectores, que me imagino que puede ser verdad, no lo desconozco, ¿vale? Y esa fue la relación. Y volviendo un poco a la película, yo creo que es un ejercicio, el que hemos hecho, el de guión, como decía Miguel, bastante bueno, sobre todo ver esa fusión de los tres cuentos en el guión, en un solo guión, en una sola relación. Cuando los leí, no pensé en la parte educativa, la parte de colegio que podía tener. Cuando vi la película, ¿no? Digo, hostia, es que esto es un ejercicio total de guión de escuela de cine, vamos, o de taller de guión, porque coger tres cuentos y ahora, bueno, estos tres cuentos, fusiónalos de tal forma que puedes adaptarlo a un guión. Y Azcona da una clase magistral de cómo se hace. Perdona, Samu, algo que no añadimos, el guión está escrito a tres manos, no solo entre Azcona, José Luis Cuerda, sino también con el autor de la novela. Sí, creo que también participa en algo de ello, sí. Sí, pero bueno, el que dirige toda la historia del Cotarro al final es Azcona, que como decía Miguel, tiene una trayectoria dilatadísima como guionista. Entonces, un poco a lo que iba, ¿no? Que me pareció un ejercicio como para aprender muchísimo, ¿no? Porque claro, puedes ahora hacer la autopsia de cada cuento y decir, bueno, pues lo que decíamos, la lengua laboriosa, porque me parece que es el que, como ustedes dos dijeron, que narra la historia de nuestro país. Yo creo que es el primer acercamiento que tenemos tanto al final de la Segunda República como al inicio de la Guerra Civil que tenemos en la cinta métrica. Creo que no lo habíamos tocado. Lo hemos planteado en algún momento, lo hemos planteado, hacer alguna sesión sobre el tema de la Guerra Civil Española, pero creo que es el primer acercamiento que tenemos Mm. tanto a la Segunda República como a la Guerra Civil. Sí, porque hasta ahora las películas que hemos tenido españolas o transcurridas en España, al final de la transición, ¿no? O Sí, principio de la transición, ¿no? Por ahí pueden sí, estar pero yo creo que la porque Guerra Civil no hemos tenido, porque no, la incluso guerra la otra civil que no. tuvimos de cuerda no tiene nada que ver con esto, ¿vale? No, es más otra historia, que es la de, ya se me acaba de ir la cabeza, ¿cómo se llama la que vimos de cuerda? amanece que no es poco. Amanece que no es poco, se me fue de la cabeza totalmente ahora. Y ya se me fue el hilo de lo que estaba diciendo, el tema del guión. Y una de las cosas que decía antes al principio que quería contar, porque me pareció maravilloso, es algo que no aparece en los cuentos, pero que lo mete en el guión y queda maravilloso, que es cuando el hermano, el del saxo, el hermano mayor Andrés, ve en la enciclopedia infantil que tenía el niño a la China y queda prendado de la China. Y como eso ya, hombre, claro, ya nosotros sabíamos lo que iba a pasar porque habíamos leído los cuentos, pero me parece que es maravilloso porque, claro, ya te lleva a que cuando aparece la China en escena, la chica china, ya sabemos lo que va a pasar, Pero porque en el cuento sí aparece eso. es Que que en el el que lo lee en la diccionario, enciclopedia. que en el diccionario o en la enciclopedia él ve a la oriental. Y es lo que le llama la atención. Aparece. O sea, lo bueno de esto es eso, el cómo ha entrelazado las tres historias para que tenga todavía Exactamente. más sentido. Claro, pero eso a mí me pareció, de todas las que, porque hay muchísimos, ¿no? Pero por ejemplo, lo que decía también, la fusión de cómo cambia la profesión de él, cómo hace que sea hermano para que no crear otra familia, sino dentro de la misma familia pasan todas esas cosas. Pero lo de la China me pareció maravilloso cómo lo fusionó en el libro de su hermano, en el no sé qué, y que su hermano sabía la historia y que su hermano cuando vio a la China, cómo lo miró porque sabía que a él le gustaban las chicas chinas, ¿no? Y como la complicidad esa que no aparece en ningún momento en los relatos, porque no existe esa unión, no existe esa hermandad, pero me parece que la unión de esos hermanos, y cómo él es el hermano el que le dice que le van a pegar, o sea, todas esas cosas son muy bien traídas a esa unión de los tres
de los tres relatos, vamos. Por eso decía yo que es una muy buena adaptación, más allá de que se Sí. incorporen cosas nuevas para que todavía sean más conexas las tres historias, es una muy buena adaptación. Siempre decimos, no, el libro es mejor que la película, generalmente, ¿no? Todo un caso en el que, no digo ni mejor ni peor, pero son compatibles y adaptados al medio cinematográfico, este entrelazamiento de las tres historias queda perfecto. Yo no sé si el libro tiene alguna otra historia más. Lo que nos mandaste, Miguel, era simplemente esos tres relatos. Sí, eran como unos 8 cuentos, pero la Vale. película parece ser que está basada en estos tres. En eso, no, lo ponía al principio, Centrada en en los estos créditos tres. Sí, iniciales. lo ponía al principio. Sí, pero el libro en conjunto parece que son unos 8 o 10 cuentos. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. ¿Dónde empezamos a desgranarla? ¿Por el final o dejamos la chicha para lo último? Lo que quiera. No, empezamos si quieres por el principio, vamos, como quiera, no sé. Hombre, es Venga, que no empiezo, sé. si quieres, empiezo yo. Venga, empieza. Venga, por empezar un poco por el principio, ya ese inicio de, no recuerdo si ahora es lo primero, pero como ya nos ha planteado una historia en la que ese niño, que a priori es el protagonista, ¿no? O por lo menos coprotagonista junto con el profesor, ¿no? Con Fernando Fernán Gómez, como parte del miedo, ¿no? No quiero ir a la escuela porque me van a pegar, ¿no? Que es algo que quizás podemos entender, vamos, no digo que sucediera en nuestra época de estudiantes, ¿no? Pero sabemos que es una historia que transcurre años 30, ¿no? Alrededor de los años 30, y que quizás esa era la educación imperante. Y lo vemos como normal dentro del contexto de la historia, pero enseguida, en cuanto se encuentra con la figura del profesor, como lo que el niño ha aprendido de casa no tiene nada que ver con la realidad, que no solo se encuentra él al llegar a la escuela, sino también nosotros como espectadores, que pensamos que quizás ese es el tipo de enseñanza que va a recibir, y cómo tras la figura del profesor nos damos cuenta de que no solo no es así, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Por arrancar un poco el punto de partida de lo que creo que es la chicha real de esta historia, ¿no? La educación, o por lo menos esa visión de la educación que tiene el personaje de Fernán Gómez. Sí, hombre, y también un poco lo que me enseña, al fin y al cabo, es amor, ¿no? Amor en toda la concepción de que se quieran los niños, de que no se peleen. De hecho, fíjate, cuando se pelean, es lo que dice, bueno, desen la mano. Y cuando los quiere separar, le dice, no, yo me quedo con este, que Roque es mi amigo. Pues dice, bueno, pues venga, vale, si Roque es tu amigo, te dejo con él, pero dale la mano. Entonces yo creo que como educador, ojalá apareciesen miles de profesores como ese, ¿no? Y sobre todo en escuelas unitarias, en el que más allá de enseñar una materia, lo que quería enseñar era la vida. No sé, que creo que es lo más bonito, ¿no? No solamente limitarte a sumar, leer y escribir, porque me parecía, cuando estaba leyendo el poema de don Antonio Machado, que luego cada uno ahí cogía lo que quería, que lo para y le pregunta que parecía un gañán súper grande, tal, no sé qué, que el tío recitaba y le pregunta, oye, ¿y esto qué significa? Y el tío le da la respuesta, ¿no? O que el niño luego, Moncho, cuando llega a su casa, la madre dice, ¿rezaron? Dice, sí, leyeron algo de Caín, a ver, ahí en el colegio. Dice, por la madre, pues vale, pues ya está, pues está rezado, ¿no? Que esas enseñanzas que daba el tío eran un poco más enseñanzas de vida, o o cuando se lo llevaba al campo a ver las mariposas, a ver los bichos, ¿no? No sé, yo sé que eso estamos idealizando o todo lo vemos y nosotros creemos que esa debe ser una enseñanza que debería llevarse, pero claro, sabemos que eso es muy difícil, que las circunstancias ahora mismo son otras, que eso entra dentro de una enseñanza en un pueblo rural, ¿vale? Que son cosas que llevado a nuestra realidad es difícil. Pero sí es cierto que ese tipo de enseñanza yo creo que al final es mucho más válida que la enseñanza teórica a la que estamos, que fue la que yo aprendí y la que creo que los tres aprendimos, ¿no? De esto es lo que hay y tienes que sabértelo porque el examen es mañana o pasa mañana. No sé. De hecho, la enseñanza que aprendimos nosotros fue la que vino después de lo que transcurre al final de esta película. Sí, después de la Segunda República, lo que Por eso te digo, nosotros vimos los últimos, o por lo menos yo, los últimos coletazos de ese inicio, que es al final de la película, ¿no? Sí. Por eso Hombre, te es digo que, la educación llevada más allá de los libros, ¿no? Por el hecho de las excursiones que decía Samu, ¿no? Que, bueno, salir de los libros a salir de la realidad, que son en el mundo rural,
hombre, se puede dar también, ¿no? Hasta cierto punto. Pero también me parece importantísimo que estamos hablando del tema de la educación como parte también central o principal, o tema principal también de la película. Las enseñanzas más allá de lo académico, ¿no? Por ejemplo, está claro, hay una escena que todos coincidimos en que esa escena es espectacular, la escena donde está todo el mundo haciendo un barullo en clase y él la está hablando y nadie le hace caso y tal, y él decide adoptar una postura de silencio, ¿no? Y cómo los chiquillos empiezan a descubrir y al final todo el mundo se queda callado porque aparte que lo rompió, lo dejó loco porque no sabía lo que estaba haciendo el profesor consiguió lo que quería, que era callarlos con su silencio. O sea, esa escena me parece magistral, ¿no? Es que ese precisamente, bueno, eso y como eso de tantas escenas en las que aparece el personaje de Don Gregorio, es lo que contrasta con el inicio de la película, en que los padres, por la educación que han tenido, el hermano quizás también, del miedo, de la fuerza, de imponer, de la figura del profesor por encima de la del alumno, es la que rompe, en este caso, la figura de Fernán Gómez, donde como poco te trata como igual y se ve cuando el niño llega a la clase temeroso y lo siente a su lado. No tiene una postura de confrontación con el profesor, ¿no? Lo pone a su lado hasta que se va sintiendo cómodo y ya lo relega bueno, a lo que viene a ser su lugar con el resto de alumnos. Es el cambio total de como poco lo que había. No, pero es que te das cuenta, lo que había todavía sigue existiendo, porque en un momento determinado llega el cacique, ni pide permiso para entrar, sino entra con los dos capones aquellos y le dice, a mi hijo tiene que usted que enseñarle porque mi hijo no sabe hacer las cuentas. Aquí tiene dos capones y dice, y palo con el niño. Y él dice, bueno, yo no le he pegado a nadie nunca, ¿sabes? No, no voy a hacerle eso. Que el tío luego se inventa la excusa aquella para que el niño se lleve los capones, que aunque es alérgico ¿cómo se dice? A la carne A las aves. de los volátiles. Pero sabes que ahí se nota lo que tú acabas de decir, Dani, todavía existía eso y aquel llega, que era, vamos, por supuesto, estaba claro que era el cacique del pueblo, el ricachón y el que decía, las cosas se hacen a palo, se hacen de una forma que con usted no que pues, seguramente es el que lo denuncia luego al final, pero bueno. La educación recibida en los colegios y la educación recibida en las casas, porque creo que es importante también, y quizás somos más recibimos, porque la primera educación que nosotros recibimos siempre es la de casa, o sea, es la primera, después ya vamos a la escuela y ahí aprendemos, aparte de conocimiento académico, también aprendemos otras cosas y la película lo refleja claramente. Pero bueno, no sé si me adelanto mucho ahora al irme al final, pero el final la verdad que tiene mucho de eso, ¿no? Oye, que tus padres, que son tus referentes, están haciendo algo en lo que tú no estás entendiendo, pero tú vas a hacerlo también. ¿Sabes? Y cuántas veces nosotros hemos hecho cosas por herencia, ¿no? Es decir, porque lo has heredado, porque tus padres te lo inculcaron así, equivocadamente o no, con mala intención o no, pero te lo inculcaron así, seguramente con buena intención. Yo creo que todos los padres, en su forma, en su intención de ser padres, intentamos transferir a nuestros hijos y transmitir a nuestros hijos lo que creemos que es lo mejor para ellos, ¿no? Y desde ese punto de vista, que también es verdad que ellos estaban intentando salvar el pellejo, ¿no? Pero me llama la atención cómo los niños maman eso y lo acogen como si fuera lo más normal. Después el niño ya crecerá y ya verá lo que hizo y lo analizará desde otro punto de vista, pero la película lo refleja muy bien eso también. Es que yo creo que justamente en concreto ese, es el tema fundamental de esta película y que está relacionado con el discurso que dice, que yo no sé si, porque claro, todos vamos a irnos a la escena final, pero hay varias escenas que perfectamente podrían ser la mejor de la película. Y una de ellas es el discurso que hace don Gregorio cuando se va a jubilar, que llega al cacique y se levanta y se va y tal, y dice algo así como, mientras en España siga habiendo una educación libre o enseñemos a los niños a ser libres, nunca más podrán privarles de su libertad, ¿no? Eso está muy relacionado con eso que decías tú, Miguel, ¿no? Al cabo tenemos esa educación de casa y repetimos un patrón de conducta. El niño ese todavía es niño y está dejándose llevar por lo que cree que es lo correcto, porque es lo que le están diciendo sus mayores. Y esa es quizás la decepción bueno, que la última escena es susceptible de interpretación. Yo la veo más en la cara de don Gregorio porque como el niño repite las dos palabras esas de la mariposa, no recuerdo ahora cuáles eran los nombres, las que él le enseña, no sé si las apuntaron por ahí. Iris, claro, hay quien puede interpretar. Iris la que dice en el cuento, pero en la película dice ateo, rojo, tilo, sí, es verdad.
es espiritrompa. Sí, Claro, el las dos cosas que le el enseñó nombre de la mariposa, porque lo otro es repetir lo que le dicen los padres. Sí. O hay que puede interpretar esa escena final con esas dos palabras como un poco de esperanza de cara al profesor de no, me ha quedado algo de lo que me ha enseñado. O al fin y al cabo no deja de ser un niño chico y dice lo primero que se le ocurre, aunque eso sea algo que ya ha aprendido del profesor. Pero yo por la cara de Fernán Gómez y relacionado con el discurso anterior y viendo el comportamiento del que era su alumno predilecto, al menos en lo que se ve en la historia, ¿no? La decepción porque no ha conseguido el deseo de inculcar a través de la educación, de la enseñanza, del espíritu libre pensador, ¿no? De ten tus propias opiniones y no te dejes llevar por lo que te dice tu padre, tu madre o lo que están haciendo tu vecino, ¿no? En este caso. Y hay una escena que lo refleja muy bien, ya la comentaremos más adelante. Pero no sé, vamos, por escuchar la interpretación de ustedes de ese final, yo la veo en la cara de Fernán Gómez, la decepción, porque no con el niño en particular, sino con la sociedad en general, ¿no? Yo más la veo con la sociedad, pero sí es cierto, hombre, que yo la interpreto también más allá de lo de que decía Fernán Gómez, bueno, de lo que se decía Fernán Gómez, no, de lo que la cara de Fernán Gómez o de don Gregorio, yo creo que el triunfo de don Gregorio son las dos últimas palabras del niño, porque el niño está diciendo lo que en ese momento le dicen que diga por supervivencia, porque a eso se trata de supervivencia pura y dura, que se ve en la cara del padre cuando el padre tiene que a sus compañeros llamarlos rojos, ateos, no sé qué, y mientras está llorando, que es maravillosa la escena esa, como decías tú, Dani, y yo creo que el triunfo de don Gregorio, el triunfo de esa libertad, el triunfo de esa educación, son las dos últimas palabras del niño, que el niño grita lo de tilonorrinco y espiritrompa, tengo que leerlo porque si no, no me salen estas dos palabras, la grita y yo creo que eso es el triunfo de don Gregorio. Porque, bueno, vale que el niño tiene que decir lo de ateo y rojo para sobrevivir, pero las otras dos palabras, que son las últimas y con lo que acaba la película, lo siento por el spoiler, pero es así, vean la película. Pero esas dos palabras son las que demuestran que algo ha calado, algo ha llegado a ese niño. Así lo veo yo, esa es mi Hombre, a interpretación. mí me encantan algunas escenas que muestran realmente que el chiquillo está empezando en el colegio, está cogiendo conocimientos cuando el niño llega a la casa y empieza a decirle a la madre cosas que está aprendiendo en la escuela de forma tan natural como el tema de las papas, ¿no? De las patatas. Dice que las patatas, o sea, el chiquillo diciendo, no, pues las patatas vienen de América. Y la madre, bueno, ¿cómo van a venir de América? Sí, sí, ya, entonces ¿qué se comía aquí antes de que... ¿Sabes? Y está tan metido de forma tan natural porque al final son. Porque además me he hecho recordar cuando yo era pequeño, porque me acuerdo cuando era pequeño, mis padres, cuando llegaba a mi casa, me preguntaban, ¿y qué has aprendido hoy? Y yo recuerdo soltarle alguna cosilla que había aprendido ese día. Y ahí en la película se refleja, le da una naturalidad exquisita a esos conocimientos, a ese contacto con los conocimientos que está teniendo el chiquillo y que él después transmite en casa de forma tan natural. Lo refleja la película y lo refleja la novela. La pena es que tengo el libro electrónico en el iPad y no lo tengo aquí delante, porque lo subrayé. Cuando te cuento de que cada vez que hablaba el profesor se hacía el silencio porque contarte no sé qué era toda una aventura y todo eso está genial. Pero yo voy a que yo no lo interpreto como una victoria, porque mi interpretación, porque una cosa son los contenidos académicos, eso, lo de las mariposas, lo de las papas, lo que sea, las matemáticas, Antonio Machado, todo eso está genial, la cultura, ¿no? Pero yo, si tengo que quedarme con una escena, ya la adelanto mucho y me gustan muchísimas, pero creo que con la que me quedo, precisamente, es con cuando le entrega los 2 pavos para que le dedique más tiempo a su hijo. Porque ahí lo que le está tratando de demostrar al resto de los alumnos es la honradez. A mí no me compra. No lo acepto yo. Y también, como lo mismo le costó aceptar el traje que le iba a ofrecer el padre. O sea, soy honrado, no hago la cosa para que me pague, lo hago por la satisfacción de enseñar, de educar, de crear ese espíritu libre en los niños. Y por supuesto, paralelo a esto, pues la cultura, el conocimiento. Pero esos valores, es lo que tú decías antes, Miguel, se educa en casa, se enseña en la escuela. Es más un mix, pero mi generación, la de ustedes, sí, en la escuela nos enseñaban el conocimiento, pero yo iba educado de casa. Luego en la escuela aprendí a compartir o a convivir con otras personas. Y es lo que él, creo que es más importante que eso, que los conocimientos son esa ética de conducta que él trata de transmitir a través del respeto, de la no violencia, de no gritar, de no imponer su posición por encima de los niños, de delante de los niños no desprestigiar al padre de otro alumno, pero sí hacer ver a los niños que no se compra, que no lo necesito por muy buenos que estén. Entonces, por eso digo yo que, vale, no vamos a focalizarlo en la figura de Moncho, porque no deja de ser un niño, ¿vale? Pero ve que a su alrededor
el padre se vendió también. O sea, ese espíritu libre no está... O sea, esa es la decepción, más allá de que el niño pueda tener posibilidades o no. Ve que a su alrededor hay quien... No existe la ética de yo pienso esto y desde el respeto, desde mi idea, sin imponer la violencia, lo mantengo. Porque ve que todo el mundo se vendió... Bueno, todo el mundo. En este caso la figura del padre, que es la que vemos claramente. Se vendió por miedo. Y es respetable, pero lo sucede. Y yo pienso que esa es la decepción. Sí, pero es que, pero es que es lógico que se haya vendido por miedo. Vamos a ver, él tenía una familia, unos hijos, una mujer. Si él en ese momento decía de verdad lo que sentía, lo que pensaba, o su sentimiento político, sabía que lo iban a fusilar, igual que iban a fusilar a los otros. Entonces él decide salvar la vida a pesar de, con todo el dolor de su corazón y a pesar de que está matando a sus compañeros al paredón. Entonces, tú ahí tienes que sacrificar, que como tú bien decías, yo ahí no voy a entrar ni lo que yo haría, lo que no haría, porque tienes que verte en esa situación. Pero yo creo que ahí no podemos juzgar lo que él hace en el sentido de decir, mira qué cobarde fue, mira qué traicionó, no sé. No, o igual yo te estoy entendiendo mal, no lo sé. No voy a eso. Digo, entiendo perfectamente que quiera salvarse y con él salvar pues, su unidad familiar. Eso es respetable. Yo lo que voy, y no entro si yo haría una cosa u otra o si está bien o mal eso. Lo que voy es que la chicha de esa escena final viene en que ese que se ha vendido con o sin razón no es libre, que es lo que él pretendía en ese discurso. Creemos una sociedad libre y nunca les podrá quitar la libertad, más allá de que mi libertad le queden dos minutos. Ve que en ese acto de renegar de tus ideas, de doblegarte a lo que piensa otro, de ser uno más, va en contra de la libertad. Por eso digo que es la decepción. No valoro si lo hace o si deja de hacerlo, de ahí no entro. Pero que eso, por eso digo yo que la cara de Fernán Gómez no es de esperanza porque el niño repite esas dos palabras, es de tristeza porque ve que el pueblo no es libre. A eso me refiero. Pues ¿sabes lo que refleja esta escena final? La intolerancia que ha existido y que existe, porque a lo mejor ya no en tan medida, pero sigue existiendo en este país, que no sé qué coño tiene este país, sinceramente, entre la intolerancia que hay entre la derecha y la izquierda y viceversa. Mira, hay un programa que llaman en la sexta, bueno, que creo que lo oyen todavía, pero que ya yo he dejado de ver la tele, la sexta noche, creo que es, los sábados por la noche y tal. De hecho, unas peleas ahí, unos debates, una intransigencia, un sinsentido, simplemente porque yo tengo que defender la derecha y el otro tiene que defender la izquierda, ¿sabes? Las ideas por encima de la razón, de unos mínimos ¿sabes? Cuando las ideas se ponen por encima del sentido común, ya es que... Y este país arrastra de verdad, arrastra en ese sentido una intolerancia, por decirlo de alguna forma, entre unos y otros, tío. ¿Sabes? No sé, a mí me llama muchísimo la atención. En Estados Unidos, no sé, ganan uno, ganan otro. Tampoco vivo allí y a lo mejor no sé, pero aquí hay como un resquemor ahí entre la derecha y la izquierda y viceversa. Y esa película para mí fue lo que me recordó esa escena final, tío. Aparte, por supuesto, lo que estás hablando, lo de cortar la libertad y tal, pero al final estamos hablando de imponer, tanto uno como otro, intentar imponer tu criterio, ¿no? Quiero pensar que la izquierda quizás a lo mejor no es tan opresiva como la derecha, pero en el fondo son iguales, es que querer imponer, y la figura del profesor es un poco la más blanca de todas y la que más debería ser, es decir, oye, respetar todas las opiniones, respetar todas las tendencias, respetar todas las ideas, que aquí cabemos todos, tío. Es que lo de imponer nuestras ideas, tío, en este país, es una cosa que de verdad que no sé si esto realmente vamos a pasar página alguna vez, tío. Mira, en relación a eso que estás diciendo tú, el profesor tiene una escena con el niño, que también es una escena maravillosa, cuando están en el campo, no recuerdo si es cuando se están bañando todos, antes de que él llegue, bueno, total, están ellos todos hablando, y el niño le pregunta, don Gregorio, algo así como, ¿usted cree que existe el infierno? ¿Lo recuerda la escena? Sí. Y él le dice, bueno, ¿y qué opinan tus padres? Y le dice algo así como, sí, mis padres o mi madre, ¿no? O opina que sí, o algo así. Y le dice él, ¿y qué opinas tú sobre lo que opina tu madre? O sea, le hace reflexionar a él, no quiere que le repita lo que ya le han dicho a otros, quiere que tenga su propio sentido, su propia idea, su propia visión de las cosas. Y una vez que ha escuchado lo que él piensa, dice, bueno, ¿y tú qué opinas? Le dice el niño al profesor, que le dice algo así como, no existe ni el cielo ni el infierno, el odio es la envidia, la agresividad, el insulto, etcétera, ¿no? El odio está aquí, es un sentimiento que se lleva.
Y es lo que de nuevo vuelve a ver al final de la película. Por eso me parece una escena genial, porque más allá de cuando le explica lo de las mariposas y las papas y todo esto, le está enseñando la vida. O sea, le está enseñando valores, digamos, ¿no? A ver la vida de una manera más tolerante. Sí, esa es la idea de tu madre, respétala, ¿cuál es la tuya? Y esta es la mía. Luego tú el criterio de quedarte con la que más te convenga o con la que estés más de acuerdo. Pero le da la opción de decidir. No es una escuela en la que yo soy el maestro y esto es así porque lo digo yo. Porque probablemente la escuela de la que vino el padre, que decía que le pegaban, o el hermano, la idea es la del profesor. Como el niño tenga un criterio propio, leña. Y esa es la diferencia de este profesor. Siguiendo con la misma línea, y ya también te digo mi escena favorita, con el tema de la educación en libertad y la educación de no imponer ideas, a mí la escena que me gustó y que puede resumir también todo esto que estamos hablando, es cuando él está con el niño en el campo, ya le está jubilado, están en las vacaciones, y oye que están las niñas bañándose, y él deja al profesor y se acerca. Y entonces el profesor va a buscarlo a ver qué está pasando. Bueno, él también está escuchando a que están las niñas bañándose en el río. Y cuando llega, él va a decirle, venga, hombre, que estás conmigo, vamos a coger mariposa, vamos a coger mantis religiosa, lo que estuviesen cogiendo en ese momento, da igual. Él le recuerda lo de ¿cómo se llama? Lo de la... ay, me olvidé. ¿Cómo se llama? Lo del tinorrinco este, ¿no? Que es lo de la orquídea, que le pone a la hembra de su especie para conquistarla, y entonces le da una flor silvestre, una margarita silvestre, y le dice, vete, y dice, pero que esto no es una orquídea, y dice, ya, pero bueno, esta es tu orquídea, vete allí, y deja que el niño crezca en ese momento, porque la reacción típica de todos es, venga, hombre, que estás conmigo, déjate ahora de tonterías aquí me vas a dejar aquí tirado, ahora que voy a quedar solo. No, le dice, vaya usted con Quiere ella que y llévele experimente. usted su orquídea. Y a mí me encantó esa escena de libertad también, podemos hablar de libertad y amor, que yo creo que en todo momento, a mí esta película parece que es habla de libertad y de amor. Es que, a ver, una disertación aquí sobre tipos de enseñanza, pero vamos, en la universidad se estudiaba. La institución de libre enseñanza, el método Montessori, la escuela Montessori, entonces son escuelas, tipos de enseñanza de la vida y para la vida, más allá de los contenidos. Enseñanza que te ayudaba y te instruía para ser mejor y poder sobrevivir o A vivir crecer. en una sociedad normal, respetando al otro y siendo una persona útil. No el que tiene conocimientos para enriquecerse por encima de los demás, que puede representar la figura del cacique ese, ¿no? Como yo estoy en una posición privilegiada, pues trato de comprar al que está por debajo para que me beneficie, ¿no? Y el maestro una vez más le demuestra que no. Aquí no hay nadie mejor que otro, ya tendrá su tiempo, siempre su hijo ya lo alcanzará. Y demuestra no solo ese valor, sino la tolerancia del maestro, no la frustración de tú no puedes, tú no sabes, no, dale su tiempo, ya lo hará. Esa figura rompedora. Ahí y hoy, ojo. A mí yo tengo dos escenas. Una es la final, porque a mí me parece que toda la película, por supuesto que la película está llena de matices y de escenas que estamos hablando, pero sí es verdad que la película va hacia ese final. La historia va hacia ese final, ¿no? Pero centrándome en los dos niños, ¿no? En los dos hermanos, ¿no? Eh, lo que se les pasa o se les debió pasar por esa cabeza, o se les debe pasar por esa cabeza, primero el grande cuando de pronto están allí, el chiquillo gritando y de pronto sale un compañero de la orquesta, ¿no? Y él se queda, oh. Y después el niño con el maestro, ¿no? Lo que tuvo que pasar por esa cabeza. Y en el caso del niño pequeño, ya digo, como dije antes, yo creo que será en un futuro cuando él se dé cuenta de lo que pasó y lo que interprete y llegue a sacar un chicha de eso que pasó. Pero a mí esa escena me parece grandiosa, pero me parece la mejor escena, bueno, no sé si es la mejor escena de la película, pero vamos. Ya digo, me parece que toda la película, sin dejar de valorar todas las escenas que tiene, porque tiene muchísimas, toda la película es genial, pero sí es verdad que va todo dirigido hacia esa escena, hacia esa ruptura de la, De la paz que existía, de la paz que existía, sí, de del la convivencia que Estado existía. político era de la República, el final de la República inicia, marca claramente esa escena, el final de la República y el principio de la Guerra Civil, ¿no? Y hay otra escena que no tiene nada que ver, quizás con esta trama principal, viene más que también es una escena donde se deja ver un poco, pues, ese descubrir del amor de cuando somos adolescentes, ¿no? Y es cuando el niño, el hermano mayor, que se van con la orquesta, se van a tocar no sé si van al extranjero
Bueno, No, a un pueblo más a otro allá. pueblo, ¿no? Al final era otro Ellos pueblo. dicen En el el libro extranjero sí, porque se claro. va. Pues, En Galicia ponía en el En libro, el ¿no? cuento sí era, se iban al extranjero, ¿no? Creo. No, no, Galicia, creo que dice el era. mismo pueblo Claro, de Galicia, lo que pasa es que a lo mejor ellos están en una provincia y se van a la provincia de al se lado. van a la otra. Ah, ok. Y aquel era con. De hecho, tú fíjate que la presentación que hace de la orquesta es la que en el cuento la hace la otra orquesta rival de ellos. Ah, Y sí. él la fusiona y hace una mezcla con las dos cosas. Lo de ya no hablamos en gallego porque después de nuestra Sí. gira por Hispanoamérica y tal, no sé qué. Pero están en Galicia, por eso lo de lo hablo en gallego. La escena es cuando se van ya del pueblo en la guagua y los chiquillos están arriba, ¿no? Ese cruce de miradas con la Gina, del hermano mayor, y cómo el chiquillo se echa a llorar porque está sintiendo que está perdiendo algo ahí, está perdiendo una oportunidad o una posible oportunidad de tener algo con esa chica que seguramente no es feliz, bueno, claramente no es feliz con su marido. Esa Correcto. escena me parece bestial, bestial porque es una escena que no se dice ni una palabra y las miradas lo dicen todo, tío. Es impresionante esa escena. Sí, yo tenía esa apuntada también. O sea, la tontería de que ella levante la mano para decir adiós, que ya si levantar la mano sabe que va ahí para despedirse, para verlo, ¿no? Me pareció, o sea, salvando mucho las distancias, porque ellos no tuvieron un encuentro como tal. Al final de la película anterior, antes de anochecer, la primera del anochecer, ¿no? Antes del Del amanecer. amanecer, la primera del amanecer. Antes del Cuando desayuno. Yuri Delpy se sube al tren o al autobús, no recuerdo cuál era ella, y tiene la sonrisita mientras lee como recordando, ¿no? Pues en este caso no es una sonrisita, ¿no? Es como esa pena, esa tristeza por lo que pudo ser y no ha sido. Lo que podría haber sido. Mira, recordando un poco también, hablando de escenas, no es que sea mi favorita ni nada, pero me acabo de acordar ahora de una, cuando tú, Miguel, nombrabas lo de la rotura de esa paz, de esa convivencia, una que puede significar el tema de la convivencia, aunque en la escena que voy a contar hay tiranteses, es cuando en la salida de misa del domingo, están todos ahí hablando en corro, el cura se va a hablar con el maestro y llama y le dice al niño, Ramoncillo, ven aquí un momento. Y empieza a hacer las preguntas y el otro, ¿qué pasa? ¿Que iba a poner ahí? Y dice, exacto, iba, hasta que usted lo ha empezado ya. Hasta que empezó a ir al colegio. Que más allá de que pueda existir una rivalidad política, una rivalidad ideológica, y existía entre el cura y el maestro, ahí hay convivencia, ¿sabes? Había una convivencia en paz, y yo te doy el tira y el afloja te doy yo la puntilla de, coño, estás educando a los chiquillos que sean ateos, y el otro, no, oiga, yo no tengo culpa de que el niño no ahora no quiera ser monaguillo, ¿sabes? Y dice, bueno, vamos a ver. Y es un poco esa convivencia que no sé, que a lo mejor estoy forzando mucho la línea y estoy hablando, claro, pero estamos hablando de que son los dos extremos que había en ese momento. Además que estaban las mujeres hablando de que si en Barcelona estaban quemando iglesias, de que la otra no sé qué, de que la república es lo que trae, y la otra, pues sí, gracias a la república las mujeres votamos, y la otra sí, yo solamente le voto a Cristo Rey, y aquella le dice, los reyes no se presentan a las elecciones, que es un poco ahí todo ese debate político que hay en un momento que es maravilloso, más después de la salida de misa, que es todas con una historia diferente, con una ideología diferente, pero en una convivencia tranquila y en armonía, que se rompe al final con la sublevación y con todo lo que ya sabemos de la historia de este país. Claro, por eso, bueno, No, sí. iba a decir que convivencia en armonía y tranquila en apariencia, porque como el padre, hay Exacto. muchos que se suben al carro por miedo, pero otros que tenían latente ese sentimiento, pero como no tenían una posición fuerte, pues se lo callaban y tragaban. Mira cómo a la primera de cambio ya se subieron al carro y a tirar piedras y a insultar, etc. Y la figura del profesor en este caso, ¿no? Independientemente de su postura, que a lo mejor el tío está en contra de la iglesia, pero en ninguna escena se ve cómo al niño le hace ver que la iglesia no merece la pena o que eso es mentira. No, más allá de la escena esa de lo del infierno, que es a posteriori, yo ahí lo que veo es que simplemente, una vez más, el profesor no impone. Ahí los niños estaban obligados a ir a la misa, a ser monaguillos, quisieran o no quisieran, y él simplemente pues, ni te impone ir ni no ir. Si no quieres ir, no vayas. Si quieres ir, bienvenido. Esa libertad, sigue abocando por la libertad. Yo lo entendí así. Independientemente de que don Gregorio fuera o no fuera creyente. Ojo. Que por lo que se ve por la tirante, yo creo que no. Al niño no le impone nada. Y luego hay, cambiando de tercio nuevamente, volviendo a la interconexión de las tres historias, la conexión con la historia de Carmiña. A mí, yo un momento que todavía no sabía por qué, no recordaba, ¿sabes? La película por supuesto la había visto,
pero no recordaba la historia de Carmiña. Entonces, claro, cuando ya al final veo la conexión, entonces cuando me gustó. Porque al principio digo, bueno, esto aquí ahora con este hombre, con Willy Toledo, que tenía que estar empezando, que era antes que Willy Toledo le diera todos los males esos que le dio en la cabeza y tal. Pero la conexión esa de hacerla de buena primera hija de este hombre, de Ramón el Sastre, El padre sí, del... me pareció maravilloso, ¿sabes? Porque no, fue una cosa, un giro que no esperábamos. Porque eso sí que no aparece en los cuentos ni en ningún lado, pero esa conexión para que dé sentido. O sea, a mí lo que me gustó de que fuese hija es que le da sentido al por qué metes esa historia ahí. Porque si no, si no cuentas esa historia, o sea, no unes eso con que sea la Lo dejas hija. como una anécdota. Sí, te quedas Como como, una vale, pues. anécdota. Sí, aunque una historia de bravuconada del personaje este de Willy Toledo con el del padre, va, vamos, a aquella tía la cojo cada vez que quiero, va, ping, le doy 3000 vueltas, ¿no? Y la historia del perro, Tarzán. de Tarzán, pero no tiene sentido, ¿sabes? Lo que me gustó es cómo le dio sentido a unirla a la película, ¿vale? ¿Sabes? De toda esa historia. Y cómo probablemente, que era algo muy de la época, supongo que habrá quien todavía lo ve así, pero ya como que está más normalizado, ¿no? Tener una hija de una relación anterior, aunque Exactamente. en la película no se menciona que fue al mismo tiempo, creo que se menciona que fue anterior a Fue estar con... anterior a la boda, anterior a casarse. Fue anterior. Pero claro, al ser una hija no reconocida o de un matrimonio anterior, ¿cómo queda apartada? A ella no se le ve en ningún momento en el núcleo del pueblo, se le ve como fuera, ¿no? Está como repudiada. De hecho, la actual pareja, la madre de Moncho, como está, se enfada, ¿por qué viene aquí y tal? Y el otro, ¿por qué quieres que haga? O sea, es mi hija. Sí, de hecho en la conversación de Willy Toledo en el bar le dice el otro, ¿y por qué no viene al pueblo esa chica y tal? Y dice, no, porque está cuidando a la madre, no sé cuánto y tal. Sale ese tema. Pero después también está el tema, bueno, que le da un... Ah, lo que iba a decir yo, con esta historia, lo que quería destacar también, que es otra parte también de los personajes también en este mundo rural, como también tienen esa primera experiencia, no personal, pero sí con el sexo y con lo que es, pues bueno, el tema ese, ¿no? Sí, el famoso tema del pajar, ¿no? De todas las películas Sí, de y todas las películas así las de películas antiguas y rurales, ¿no? los libros de época, ¿eh? Siempre en el pajar ahí con los animales y toda la historia. Aparte de que, pues bueno, el tema de Tarzán ya Dios puso un poco también el punto cómico y un poco que ya lo tenía en el cuento, lógicamente. Y le Sí, En da el cuento más también un explícito punto. incluso. Sí, 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 sí. Pero sí me parece grande y destaco lo que tú decías, Samu, es decir, cómo no metes una historia porque por contar tres cuentos, no, me parece grande la forma en que ese cuento, que en principio no tiene nada que ver con la historia, lo has unido a la trama principal, ¿no? Me pareció- Y a mí me parece, es un detalle que pasa ahí como muy sutil, pero quizá todavía te da más a entender el personaje de Carmiña. Quiero decir, si como nosotros estamos presuponiendo aquí, ella vive aislada fuera del pueblo, ¿no? En las afueras, en mitad del campo y tal, cuidando a la madre, y su único contacto es con Willy Toledo, con la madre y con Tarzán, cómo el maltrato que él le hace al perro, cómo le afecta a ella. ¿Es uno más de su familia o de los cuatro que quiere? ¿No? sí, sí, Eso sí. se ve muy de soslayo, pero me gustó mucho, ¿eh? Como ella enseguida, cuando él le habla mal al perro, como ella se queda quieta, ya no quiero saber nada de ti. Eso Sí, es muy pero lo que pasa es sutil. que Sí, pero había un punto ahí un punto zoofilia también Bueno, sí, sí, un punto de excitación ahí que la tía se excitaba viendo al perro como estaba celoso. sí, pero cambia cuando él trata mal al perro. sí, claro, pero por eso Sí, Es lo que mismo. me claro, pero por refiero. eso, porque claro. Porque ella lo quería algo más allá. Y no, igual que nosotros somos la cinta métrica más allá del Bueno, cine, eso de que yo lo que, eso es una Carmiña más allá de Tarzán. eso es una interpretación muy libre. No, sí, yo lo interpreté así, yo lo vi así. Yo Que la también lo tía vi. le ponía que el perro estuviese celoso cuando ellos estaban ahí montándola, cuando él estaba montándola, como decían en la película. Yo lo vi así, claramente. Sí, yo también. Y además, desde que leí el libro, me pareció más explícito todavía en el cuento que en la película. Pero vamos, es una simple anécdota, ¿vale? No, Sí, no vamos a sí. centrarnos que eso sea lo importante de la película, cuando el importante de la película es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Del tema de la educación, el tema de la libertad y el tema de cómo tuvieron que renunciar a sus derechos en toda la historia. Y luego también un poco, creo que nos queda también así por comentar un poco todo el tema del instrumento, del instrumento más bien de la orquesta, ¿no? De cómo incluye, cómo mete también el tema de la orquesta dentro de la historia, poniendo al hermano e incluso al niño, que eso no sé que no aparece en ningún momento en la otra, porque no.
porque no está. Y es que se va el niño con ellos y va, ¿y yo cómo voy? Y meten al niño con la banderora de la orquesta, que me pareció genial esa historia. Y está muy bien, que creo que en el cuento no lo hacía así. Sí le explicaba lo de, es que no sé tocar o me sale mal, lo que sea. Si tú imagínate que estás tratando a una mujer con delicadeza, tal cual, como cuando ve que la china está en el concierto, como de repente el tío es un crack. Sí, sí aparece en el cuento, Dani. En el cuento parecía que la Sí, veía. incluso en el cuento el de la batería se le acerca en un momento de cuando está el tío así y le dice, pareces un músico negro de jazz, que está el tío cuando se viene arriba, lo dice en el cuento, sí. Sí, lo que aquí está bien hilado es que el padre es el que le hizo a ellos el traje, por eso el padre sabía luego poder, para que hizo el arreglo y todo esto, ¿no? Lo traía por eso, por el tema de cómo se hiló ese cuento también con el del otro, con el de la lengua de las mariposas, el de un saxo en la niebla. Yo quería hablar también del tema de, así de forma general, el tema de las adaptaciones, ¿no? De De las, perdón, cómo, Miguel. de las adaptaciones, de cómo se hace una película en base a un texto, ¿no? Ya digo, normalmente suele ser una novela. Porque, bueno, partiendo de que lo hemos dicho los tres, que aquí se han cogido los tres cuentos y se ha hecho un guión magistral y la película, como tú dices, Dani, no es que sea mejor, pero es que está estupendamente. Pero yo creo que cuando oyes mucha gente diciendo, que el libro estaba mucho mejor, que la novela y tal, yo no sé si hay una pretensión de que, ¿por qué? Porque muchas veces parece ser que se echan falta alguna escena y tal. Y hay que tener en cuenta, yo siempre lo he pensado, digo, hay que tener en cuenta que una cosa es un libro y otra cosa es una película. Y lo que no puedes hacer es literalmente llevar un libro a la pantalla. No puedes hacerlo, es imposible, es imposible. Yo creo que lo más importante es sacar la esencia de la novela y llevarla al cine, pero son medios totalmente distintos. Y también tiene también la particularidad que nosotros cuando leemos un libro nos lo imaginamos nosotros. Nosotros nos Ah, hacemos la eso. película en la cabeza. Y cuando existe la película, en realidad, en el fondo, por decirlo de alguna manera, es la película que alguien ha hecho y que tú la vas a ver. Pero yo creo que lo más importante es captar la esencia de la película, lo importante de la película y plasmarla en el cine como se pueda con las herramientas del cine. Ya las herramientas literarias las usó el escritor. Entonces son dos medios distintos y a veces han hecho cosas que se han tenido que variar un montón de elementos para después conseguir un buen producto final cinematográfico. Pero es que es así, porque son dos medios distintos. Yo lo veo así, vamos. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso estaba, medio interrumpí ahí para decirte que sí, que estaba totalmente de acuerdo contigo. Son dos cosas diferentes y para mí el principal problema que tenemos es que cuando leemos un libro, y tú lo dijiste muy bien, es que nosotros nos imaginamos, si lo vemos transformado en película, eh, ya imaginamos, "Buah, esto lo haría tal director, lo haría tal actor, yo pondría aquí esto, yo cogería esta escena y lo ambientaría de esta forma", y luego te quedas como, hostia, yo eso no... Claro, pero no es lo que tú pensaste. De hecho, ni tú escribiste el libro, ni tú hiciste la película. La película la hizo Pepito y Pepito la hizo como a él le gustó. Y Antoñito o Antoñita escribió el libro como a él o a ella le gustó. Y tú diriges y eliges los actores que quieres que hagan la película. No, un poco también a eso lo que decía, bueno, Garci no decía eso, decía otra cosa, que era cuando estuvimos el otro día en la charla, que él decía que ojo con los libros que tú pareces que se pueden adaptar rápidamente a una película, porque luego son los más difíciles de adaptar. Y él no explicó el por qué, pero vamos, yo interpretando esas historias, ya mi libre interpretación, es por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se adaptó El Señor de los Anillos, la tan esperada adaptación que llevaban años todo el mundo esperando, se habían hecho algunas adaptaciones y tal, y no sabían. Todo el mundo que habíamos leído El Señor de los Anillos teníamos en nuestra cabeza escenas, actores, cómo lo haría, vestuario, por más que Tolkien dejó muchas cosas escritas, ¿no? El tema de vestuario y el tema de tal. Pero aún así, ese fue uno de los palos que se iba por todos lados. Cosa que no se debería hacer, sobre todo por lo que tú dices, porque son dos medios diferentes. Uno es el medio escrito, otro es el medio audiovisual. No puedes llevar todo lo que pone un libro, no lo puedes llevar a la pantalla. Tienes que sacrificar escenas. O bien hacer, bueno, de hecho, las 9 horas que tiene Peter Jackson, o sea, y se quedaron escenas fuera del Señor de los Anillos. Y se variaron cosas. O sea, y tienen 9 horas más los añadidos. Pues tú imagínate de otras novelas. Y lo que siempre hablamos muchas veces, incluso alguna vez lo hemos comentado nosotros, la de En el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa
yo creo que está muy bien adaptada, incluso es más fácil de ver la película que el libro, porque el libro, la parte que describe las catedrales y las iglesias y las rosas y no sé qué, a mí personalmente se me hizo eterna, eterna. Más allá que luego la parte que cogen de la novela está muy bien hecha. Pero la parte que sacó, la esencia que sacó, por ejemplo, en ese libro, por seguir un poco el nombre de la rosa, yo creo que está muy bien lograda. Que creo que es un poco lo que decía Miguel y lo apoyo totalmente, es sacar la esencia de ese libro o de esos libros, como puede haber sido la serie esta, la de, ¿cómo se llama? Señor de los Anillos. No, El Señor del Anillo no, esta, la de Juego de Tronos, que también viene de una saga. De hecho, los libros no se han terminado, o sea, ya se terminó la serie y los libros no se han terminado. Y incluso ya están con una precuela que ya también se estrenó en HBO. Entonces yo creo que sacar la esencia, hombre, por supuesto, hay algunas escenas que tienen que ser siempre imprescindibles. No sé, yo no me he leído los libros de Harry Potter, pero la gente que lo ha leído también hay cosas que también sabe que está fuera. Pero los fans de Harry Potter son muy fan también de las películas, al igual que de los libros, ¿no? No hacen esa gran discriminación que se puede hacer con otras sagas, a lo mejor, no lo sé. Que, bueno, era lo que decía al principio, es una muy buena adaptación, entre otras cosas, más allá de que el producto final sea excelente, como he dicho aquí, porque también parten de un material más reducido. Entonces, como que es menos difícil dejar cosas fuera. Y si además eso le añades que eran 3 historias inconexas y que están perfectamente enlazadas, ya es lo que dije al principio, no es ni mejor ni peor, es compatible al 100% con la novela. De hecho, yo creo que incluso es mejor porque las 3 relatos independientes, el del Saxo y el de Carmiña, me sobran. Pero sin embargo, en la película están perfectamente entrelazados. Me gustaría ver la adaptación literaria de esta película. Y quizás incluso es hasta mejor que los 3 cuentos independientes. No digo ni mejor ni peor, pero es compatible. O sea, aquí no entra lo de es mejor, es peor, es una buena, es una mala. Bueno, yo creo que es una buena por eso, porque la adaptación al medio, audiovisual en este caso, respeta perfectamente el material original y lo que se añade para darle más chicha y para dar conexión a las 3 historias está perfectamente enlazado. Sí, después también lo que pasa es que también no sé por qué la gente se empeña en buscar un mejor y un peor. Siempre, siempre, ¿no? Pero sí, como tú lo has dicho, son compatibles las dos cosas, ¿sabes? Pero siempre, siempre, una película, yo me leí el libro, no, el libro está mucho mejor, ¿sabes? Buscando siempre como yo qué sé, la radio iba a terminar con el periódico, la televisión iba a terminar con la radio, internet iba a terminar con todo, y aquí estamos conviviendo todos y hay cabida para todo, es decir, ¿sabes? No sé. Lo dijiste al principio, Miguel, porque esto es España. No, pero Unos contra otros, siempre hay rivalidad innecesaria o comparación. ¿Sabes? Yo creo que eso es a nivel mundial. Sí, claro, siempre. De hecho, Miguel, hay una cosa que parecía en desuso totalmente, que es el tema de las radionovelas, ¿vale? Y con el tema de los podcasts, las radionovelas están cogiendo, bueno, ahora no se llaman radionovelas, tienen otros nombres. Audiolibro. No sé, ficción no sé qué se llaman ahora. Están cogiendo un auge impresionante. O sea, y hay por ahí, de hecho, la famosa, el apagón la serie El Apagón viene de una ficción radiofónica, de un podcast. El apagón, la de Movistar, porque hay un apagón en HBO que es otra distinta. No, el Apagón se llama Apagón, la de Movistar se llama Sí, sí. Apagón. O sea, viene de un podcast que es El Apagón, o El Gran Apagón es el podcast. Que por eso digo que lo que voy a lo que tú decías, ¿no? De cosas que parecían que estaban muertas, pues mira, no, pues no están Como que muertas. las telenovelas. Netflix tiene un montón de telenovelas ahora y hoy mismo estaban trabajando, hablando ahí las compañeras del trabajo de una telenovela que están viendo que iba por el capítulo 36. Digo, Tío, las turcas estas, tío, también, las telenovelas turcas están triunfando sí. cuando Sí. las sudamericanas. Pues hay cabida para todo, es que hay cabida para todo y hay gusto para todo. Sí, lo que pasa es que Por- siempre parece que tenemos que tener ese rollo de a quién quieres más, papá, mamá, y entonces Sí. pues tengo que decidir que si me gusta más la película o el libro. Bueno, no, pues te gusta lo que te guste. Y ya está, no. Es que no sé, es que si te gusta leer, te gustará. Hombre, igual que todo, vamos a ver. Hay libros que están muy bien escritos, películas que están muy bien hechas, libros que están mal escritos, que son aburridos de cojones, y películas que son tostones. O sea, o que a mí o a ti o al otro le puede parecer un tostón. ¿No? Y libros buenos de los que se hace una mala película Exactamente. y buenas películas hechas de un libro pésimo. De todo, de todo. Sí. Y alguna segunda parte que fue buena incluso. Claro. Sí. Hombre, de hecho, por ejemplo, ahora por segunda plaza, ¿cómo se llama? Segunda parte que tú decías,
me acordé del Padrino, la del de Mario Puzo, que por lo visto el libro, el tío, de hecho el libro creo que no fue ni... En principio el tío hizo el libro porque quería ganar dinero y el libro se vendió, el tío vendió los derechos del libro antes de que el libro fuese publicado y luego tuvo la suerte de que fue un éxito y yo no sé si fue primero éxito la película o ahora tengo la duda de que fue más... Creo que fue bestseller también el libro, pero no recuerdo ahora mismo qué fue. Y por ejemplo, El Padrino es una pedazo de adaptación impresionante, ¿sabes? Las dos primeras, ¿vale? La tercera estamos ahí, que si hacemos la trilogía del Padrino, habría que verlo, habría que verlo. Pero yo creo que son muy buenas adaptaciones, sobre todo las dos películas, porque se cuentan en en las dos primeras se cuentan cosas del libro. La tercera no recuerdo yo si se cuenta algo del libro, pero en las dos primeras sí. Y eso, lo que hablábamos ahora mismo, ¿no? Muy buena adaptación de un libro. Y otra, pues ahora mismo no recuerdo ninguna mala, pero seguramente, vamos, a ustedes le viene a la memoria alguna adaptación. ¿Adaptaciones malas? Sí. Bueno, entonces lo de siempre, ¿no? Siempre es subjetivo. Sí. No, pero bueno, un poco por lo que estábamos hablando ahora, el debate este que planteó Miguel, ¿no? Normalmente, cuando veo una película o una serie basada en un libro que yo he leído, normalmente solo valorar las dos, no solo decir, bueno, no me ha pasado, que diga, no, ¿por dónde cogerlo? No, han sido casos que... Hombre, si conozco los dos, a mí también me ha pasado eso, que Claro. solo valorarlo bien los dos. Si conozco los dos o he leído los dos. Es que generalmente si haces eso es porque te interesa ya y entiendes que son medios diferentes, lo que hemos estado hablando aquí. Sí. Y tienes también, tienes también que ver la película, la serie, tienes también que verla con una actitud de apertura, de oye, Claro. Sí, ¿sabes? Si te vas tú marcando lo que tú te imaginaste cuando lo viste y tal, y lo que vas a ver no tiene nada que ver, y te basas en eso para decir que la película es una porquería, pues. Claro, es que ese es el problema, que todos los que vemos una película después de haber leído el libro primero, una adaptación como El Señor de los Anillos que se hace años después, el director, o el productor o quien sea, ya tiene en contra que todo el mundo tiene su propia película en la cabeza hecha. Claro, entonces ya lo que veas no va a ser lo que tú imaginaste. Sí, hay que partir de Mucha eso. gente que, Partiendo de eso. claro, ya todo eso es en contra. Y hay quien estará diciendo, mira, claro, esto es lo que yo he imaginado, pero la película que está hecha es esta. Y quien no, como no ve lo que tiene en su cabeza, es malo. No, Por cierto, aprovechando... sí. No, dime. No, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nombraste Juego de Tronos. Yo justo estoy viendo ahora la precuela, Sí. La Casa del Dragón. Sí, está bien. Y vamos a ver. No me la cuentes que no la he visto. No, pero no voy a decir, no, aquí no, respetamos los spoilers. Son 12 capítulos. Yo hasta hoy había visto 6, que terminé la semana pasada, después hice una pausa y hoy, esta tarde, empecé a ver el séptimo. En los 6 primeros capítulos, prácticamente no pasa nada. Lo que pasa es los problemas de sucesión que hay. Sí, la familia han tenido un montón de hijos, pero el primer capítulo de Juego de Tronos cuenta más que los 6 capítulos estos. Me recuerda en principio más a Falcon Crest, porque la serie, no sé, yo lo que he visto es que parece Falcon Crest o la otra serie que era por la misma época, Dallas o una cosa de esa, de que este se lía con aquel, nace Santa Bárbara. ¿sí? No sé. Sí es verdad que hoy empecé a ver el 7º capítulo y parece que ahora está arrancando la cosa. Pero se han pegado 6 capítulos. Ahora coge fuerza. Sin contar nada, tío. Bueno, mira, ya la reseña final la haré la semana que viene. Un tema por rematar, una historia ahí que sí que también fue polémica y fue muy nombrada en una de las adaptaciones. En esta, la de Dan Brown, en la de la Mona Lisa, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, la de la última cena, ¿no? Sí, me acuerdo las otras dos, la de Ángel y Demonio, Inferno, que son las otras de Dan Brown también, del libro de... Pero el Código Da Vinci. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Que, por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha dicho de la adaptación del Código Da Vinci fue el que no pusiesen a la protagonista pelirroja, que era lo que llevaba el libro, que era por lo que se decía el tema de las estrellas, las pecas de la tía en el libro, el tema que era de la descendiente de María Magdalena. ¡Ay, spoiler del libro! ¿Vale? Pues todo el rollo este... Que sí que es verdad, ¿no? Que ahí sí que hay un error grande de adaptación, ¿no? Si la protagonista del libro es pelirroja y tiene un sentido que sea pelirroja, coño, pon una peluca a la actriz, coño. O sea, mira, son chorradas, ¿vale? Pero en este caso yo creo que sí es importante ese matiz.
más allá de que luego la película sea lo que sea, el libro sea lo que sea y te guste, ¿no? A mí me gustaron los dos, son entretenidos, ¿vale? Las dos, tanto la película como el libro. Exacto. Los dos. Y Eso iba a son decir entretenidos. claro, matices de la adaptación, pero o sea, no empobrece el producto final. El libro, al que le guste, es maravilloso, personalmente a mí sí, y la película es buena también. O sea, como poco entretiene. Sí, entretiene, exacto. Que cumple el nivel. Y nada, y si quieres, pues vamos cerrando, si quieres, un poco el tema de la lengua de la mariposa y volvemos a la de las mariposas por cerrar, si nos queda algo por cerrar y ver ahí ya de la película y el libro, más allá de felicitar a Me los queda autores en claro. su momento. ¿Tú dijiste tu escena favorita, Miguel? Sí, desde la Y la de final la y la de guagua. la guagua. Ah, sí, Y la que después se que despide. queda claro aquí en la película por qué no me gustan los perros. ¿Por qué no te gustan los perros? No, entonces quedamos. Yo elegía la de la flor aquella, tú, Dani, ¿cuál dijiste? La de los pavos me gustó mucho La por de lo que los capones, los representa. capones. Capone. Y en la que le explica lo que para él es el infierno, después de haberle preguntado, de hacerle reflexionar qué opina su padre y qué opina él de lo que opina su padre. Sí, hombre, y más allá de eso, Ah, y por supuesto, perdona Samu, y el discurso de cuando se está jubilando. sí, el discurso de cuando él se está jubilando, sí, Claro. es maravilloso. Y en lo que sí coincidimos, yo creo, los tres, es que la escena final Eso es. para mí es un cierre maravilloso de la película y como explicaba Miguel antes, te lleva toda la película a ese punto, ¿vale? Eso me recuerda, a ver, son películas completamente distintas, pero esas películas que sin dejar de ser buenas, esta es una buena película, el final todavía las mejora exponencialmente. Y me acordé en este caso del final de Braveheart, por ejemplo, historia no tiene nada que ver, pero cuando grita libertad le da sentido a todo lo que ha hecho. Bueno, en este caso libertad, ¿verdad? Eso es común con esta historia. Entonces, esas películas que ese final que por desgarrador, por triste, por emotivo, por lo que sea, multiplica el producto final en los últimos 2, 3 minutos. Sí, yo creo Porque que... sí. No, sí. Digo que la película ya era buena sin el final, pero el final la mejoró, vamos. Sí, el final para mí lo pone ya... Es que yo creo que no hay mejor definición que la que decía Miguel, ¿no? Que toda la película parece, cuando llegas al final, que va encaminada hacia ese final maravilloso, ¿no? De alguien al que tú quieres, y al que respetas y el que te ha enseñado, terminas apedreándolo y terminas en un top arriba, ¿sabes? Ya de ahí... ¿Y por qué? Por lo que él defendía, por la ausencia de libertad. Sí. No, Porque total. Y Miguel, ¿tú añades algo más? No. Pues nada, entonces yo creo que la experiencia, ahora valorando la experiencia de la lectura más o sea, este libro más peli que hemos empezado yo creo que sería bueno más adelante a lo mejor poder retomarlo con algún otro relato corto, con algún otro libro que sepamos que puede estar bien. O sea, a mí la experiencia me ha gustado y creo que ha sido bastante positiva y yo creo que podríamos volver a hacerlo más adelante, ¿vale? No es una cosa a lo mejor para hacer siempre, pero sí con tranquilidad, más adelante, eligiendo bien las cosillas. ya sabemos que tú no quieres leer El nombre de la rosa. No, ya me la leí. Ya esa me la leí, no me la voy a leer más. Sí, Eso es como coincido dijo Miguel plenamente con tus hace palabras. un par de capítulos, hay películas que no quiero volver a ver, no porque sean malas, sino porque son duras o porque me producen rechazo por algún motivo, porque son, no sé, 20.000 cosas que te puedan dar, pues hay libros que yo no quiero volver a leer. O sea, hay algunos que he releído, otros que no me importaría volver a leer, pero El nombre de la rosa precisamente no es uno de ellos. Bueno, decía que coincido plenamente con lo que tú has dicho. Me ha gustado la experiencia y se podrá repetir. Pero yo creo que sobre todo eso ha funcionado porque es un relato corto. O sea, que nos es más cómodo apreciar las similitudes, ver la buena o mala adaptación que podría haber sido, ¿no? En una obra más extensa, igual ya te pierdes porque también la lectura te lleva más tiempo, ¿no? Se enfría más el recuerdo de lo leído, ¿no? Quizás por eso, así, relatitos cortos está bien. Sí, puedes buscar otra y nada, y aquí animo a... O leernos un tocho, ¿no? También, lo que sea. El Pilar de la Tierra. Mira, yo Eso. aquí animo a nuestros oyentes que aparte de que se suscriban, si les gusta nuestro podcast, que pues suscríbanse y así pues cuando la próxima vez que subamos los podcasts siempre le van a llegar esa notificación, pues que nos pueden comentar si conocen algún relato corto que tenga adaptación al cine, pues
nos la pueden recomendar y podemos valorar el hacer el programa con ese relato corto. Y Mira, yo me acabo de acordar de uno que para mí es una película muy buena, de las que más me gusta de Brad Pitt. El curioso caso de Benjamin Button. sí, La película es larga, pero la bastante. historia en la que está basada es un relato corto. El que hizo la película Robert Redford, que luego hizo una adaptación, Leonardo DiCaprio, del ricachón ¿cómo se llama esa película? El Gran Gatsby. Del Gran Gatsby, del autor, no me acuerdo cómo se llama el autor ahora, pues es el mismo autor y el relato es corto y no precisamente igual, más allá de la esencia de uno que nace viejo y va rejuveneciendo. Vamos, el día y la noche. Puede ser una experiencia. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pues nada, señores, solamente nos queda decir la película del próximo programa y para que la gente, si quieren, pueden ir viéndola y así no pueden escuchar luego el podcast cuando lo colguemos de la próxima película. Así que, Dani, ¿a ti qué te toca elegir? Vale, sería el programa 52, ¿no, Miguel? Sí. 52, película 102, porque el libro no cuenta, película 102 y 103, ¿no? Exacto, sí. Vale, pues yo había pensado, tenía aquí varias cosillas apuntadas, pero llevaba tiempo dándole vueltas a algo que creo que todavía no hemos tocado. Y lo más parecido que hemos hecho fue cuando hicimos el programa de los guionistas, ¿no? Que hicimos Barton Fink y Sesión Continua. Creo que esos fueron los que hicimos juntos, ¿no? Sí. Del tema de guionistas. Y quería hacer un programa siguiente con dos historias sobre escritores de libros. Bueno, vamos a decirlo así, sobre escritores de libros. Porque tampoco vamos a desvelar nada ahora. Vale. Y a ustedes les recomiendo que no lean de qué va, que las busquen y las vean y ya las comentaremos dentro de 2 semanas. Una es americana del año 2012, El ladrón de palabras. Sale Bradley Cooper, Zoe Saldana, Jeremy Irons, Dennis Quaid. Tiene un buen reparto. Es una película que vi en su momento, 2012-2013, y me gustó bastante. Y en una temática muy similar, siempre rondando el tema este de la escritura, otra película francesa que como poco me gustó lo mismo, por no decir más, del 2015, de que te gusta también el cine francés, Miguel, El hombre perfecto. El ladrón de palabras, 2012, El hombre perfecto, de 2015. Las dos películas en torno a escritores y la escritura de libros. Creo que es un tema que no hemos tocado y puede dar juego. Ahora que venimos de un programa de lectura de libros. ¿El ladrón de palabras y la otra, perdona, Dani? El ladrón de palabras de 2012 y El hombre perfecto de 2015. No sé si conocen alguna de las dos. El ladrón de palabras, sí la he visto yo. Yo creo que también, en la otra no. En el hombre perfecto, yo por lo menos no conozco a nadie. Sí, por nombre, no todo el reparto es francés. Está bien. Pues nada, nos despedimos entonces. Pues nada, si no hay nada más. Entonces, programa 52, El ladrón de palabras y El hombre perfecto. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo programa. Y recuerden, si les gusta, suscríbanse. Saludos. Y lean mucho. Hasta luego.